México acaba de hacer algo que nadie creía posible: probar su primer caza de combate fabricado aquí, con manos mexicanas. Un avión capaz de romper la barrera del sonido y del escepticismo que durante décadas nos mantuvo dependientes. Pero aquí está la pregunta incómoda: ¿está México listo para tener su propio poder aéreo, sin permiso de nadie? Quédate, porque en los próximos minutos verás cómo nació este proyecto secreto, qué tecnologías lo vuelven una amenaza real y por qué su despegue puede cambiar el equilibrio militar en toda América Latina. Al final, entenderás por qué este vuelo no solo es una prueba, es un grito de independencia. Durante décadas México soñó con volar alto, pero siempre con alas prestadas. Cada avión que cruzaba su cielo llevaba piezas, códigos y decisiones ajenas. Los pilotos sabían pilotar, pero no construir. Y eso, en silencio, dolía. El punto de quiebre llegó cuando un grupo de ingenieros jóvenes del Politécnico y de la Fuerza Aérea se cansó de escuchar que México no puede. Propusieron algo impensable: crear el primer caza de combate hecho en casa, sin depender de nadie. La idea parecía una locura, pero encendió una chispa. En los despachos de la Secretaría de la Defensa, algunos lo vieron como un sueño caro, otros como una oportunidad histórica para recuperar el orgullo nacional que se había quedado en tierra. Se aprobó un plan inicial, pequeño, silencioso, casi secreto. El objetivo no era ganar una guerra, sino demostrar que México podía construir una máquina de poder, precisión y soberanía. Pero la primera batalla fue interna: convencer al propio país. El enemigo no estaba fuera, sino en la costumbre de esperar que otros hicieran el trabajo. Cuando los primeros prototipos comenzaron a tomar forma en hangares improvisados, algo cambió en el aire. Los técnicos hablaban de aerodinámica con acento mexicano. Los planos tenían nombres en español, y los pilotos por primera vez soñaban con despegar en un avión que llevara no solo la bandera pintada, sino el alma del país en cada tornillo. Y justo cuando el proyecto parecía un simple experimento académico, llegó una llamada que lo cambió todo. Una alianza extranjera ofrecía acceso a tecnología clave, pero a un precio: ceder parte del control del diseño. Aceptar significaba éxito rápido, pero dependencia. Rechazarlo era arriesgar años de trabajo. Esa decisión marcaría el destino del programa, porque a veces el verdadero vuelo no comienza al despegar, sino al negarse a arrodillarse. El proyecto dejó de ser una idea cuando 500 ingenieros y técnicos comenzaron a dibujar la primera línea del fuselaje. El equipo era joven, ambicioso y cerrado a la filtración. Su misión fue clara desde el inicio: diseñar una aeronave que reflejara las capacidades mexicanas y que, sobre todo, pudiera fabricarse en territorio nacional. Se trabajó en ciclos cortos de prototipo para probar conceptos aerodinámicos, sistemas de control y materiales compuestos que redujeran peso sin sacrificar resistencia. Se eligieron decisiones estratégicas por pragmatismo y por identidad. El ala buscó un compromiso entre maniobrabilidad y eficiencia de vuelo. El fuselaje incorporó paneles con una mezcla de aleaciones locales y materiales importados, buscando equilibrar costo y rendimiento. La aviónica siguió una estrategia modular para permitir actualizaciones futuras con tecnología abierta, evitando ataduras absolutas a proveedores únicos. En la práctica, esto significó diseñar interfaces que permitieran integrar sensores y radares de distintos orígenes. Una cifra clave del desarrollo fue el plazo: 5 años para llegar al primer vuelo de prueba. ¿Por qué importa? Un programa de ese ciclo exige coordinación ministerial, continuidad presupuestaria y estabilidad política. Sin esas 3 piezas, proyectos similares suelen extinguirse en la fase de purgatorio administrativo. La otra cifra fue el entorno humano: equipos entre 20 y 60 personas por subsistema, con una jerarquía plana para acelerar decisiones. ¿Por qué importa? Esas agrupaciones permiten iterar rápido y mantener el conocimiento dentro del país. La colaboración internacional entró en la ecuación, pero no como sometimiento. Se buscaron alianzas puntuales para motores, software de simulación y pruebas de materiales, manteniendo la propiedad intelectual de los diseños críticos. Eso generó tensiones. Algunos sectores presionaron por soluciones llave en mano que habrían acelerado el calendario, pero sacrificarían la autonomía tecnológica. La elección fue un híbrido: comprar lo que era imposible producir localmente hoy y diseñar lo que se podía dominar mañana. Las pruebas en túnel de viento y la simulación digital marcaron el ritmo. Los pilotos de la fuerza participaron desde las primeras maquetas, ajustando ergonomía y visibilidad desde la cabina.
Se priorizaron sistemas de control que permitieran maniobras en espacios reducidos y perfiles de vuelo a baja cota, buscando supervivencia frente a amenazas modernas. Cada decisión técnica buscó una consecuencia estratégica. Un avión capaz de proteger el litoral, de escoltar patrullas o de disuadir sin escalar conflagraciones. Y mientras los talleres transformaban planos en piezas, se levantó una pequeña cadena de proveedores locales. Industrias metalúrgicas, textiles técnicos y centros de investigación se integraron. No fue una fábrica gigante de la noche a la mañana, sino una red que aprendía a producir con estándares militares estrictos. Ese aprendizaje es el verdadero activo, no solo el avión, sino la capacidad de volver a fabricar lo que se necesite. La lección fue clara. Ingeniería, política y dinero deben moverse siempre en sincronía total absoluta. Pero cuando comenzaron las primeras pruebas de subsistemas, apareció un desafío que nadie esperaba y que obligaría a replantear el calendario. La madrugada del vuelo llegó sin prensa, sin desfile y sin discursos. Solo un puñado de ingenieros, pilotos de prueba y un silencio que pesaba más que el acero. En el horizonte, la pista militar de Santa Lucía apenas se iluminaba con las luces rojas del amanecer. El caza estaba allí, cubierto por una lona gris que ocultaba años de trabajo y desvelo. Cuando retiraron la cubierta, el fuselaje brilló con un tono metálico que reflejaba el primer sol. En el costado, un emblema tricolor pintado a mano recordaba que no era un modelo importado, sino un símbolo nacional. El piloto principal, un veterano con más de 1000 horas de vuelo, subió a la cabina sin decir palabra. Sabía que lo que haría en los siguientes minutos podía reescribir la historia militar de México. El rugido del motor estremeció el aire. Nadie habló, pero todos entendieron que el sonido no era solo mecánico, era político, industrial y emocional. El avión comenzó a rodar lentamente, ganando velocidad. 100 metros, 200, 500, y de pronto se elevó. No fue un salto violento, sino un ascenso firme, elegante, como si el propio país hubiera decidido levantarse por fin. Desde tierra, los ingenieros gritaban, otros lloraban. El radar confirmó estabilidad total. El caza ejecutó su primer viraje sobre el Valle de México, dejando una estela blanca contra el cielo azul. Las comunicaciones de prueba sonaban tensas. Velocidad estable, altitud óptima, sistemas nominales, era la frase que todos habían esperado durante años. A los 10 minutos de vuelo, llegó la prueba de fuego, simular maniobras evasivas a baja altitud. El piloto descendió a menos de 200 metros del suelo, ejecutando giros cerrados que probaron la precisión de los controles. La aeronave respondió con una agilidad sorprendente, más cercana a modelos extranjeros de última generación que a un prototipo local. Fue el momento exacto en que todos entendieron que el proyecto era real. Pero la emoción duró poco. En el minuto 12, un aviso en el tablero encendió la alerta. Un sensor térmico del ala izquierda mostraba valores fuera del rango esperado. Durante 5 segundos el silencio regresó. Si el sistema fallaba, el avión debía aterrizar de inmediato. Pero el piloto mantuvo la calma, corrigió la presión del sistema hidráulico y estabilizó la lectura. En tierra, el centro de control exhaló al unísono. Había pasado la primera crisis. El vuelo se extendió por 30 minutos más, con verificaciones de radar, altitud y comunicación. Cuando aterrizó, los técnicos corrieron hacia la pista. Nadie aplaudió. Todos sabían que la euforia podía esperar. El verdadero logro no era haber volado, sino haber demostrado que México podía construir algo que funcionara. Esa mañana, entre humo, sudor y lágrimas, nació un símbolo. Porque no era solo un avión que despegaba, era un país que por primera vez en su historia moderna se atrevía a mirar al cielo sin pedir permiso. El día del vuelo no solo fue un logro tecnológico, fue un terremoto silencioso en la geopolítica latinoamericana. Las agencias de defensa tomaron nota inmediata. México, hasta ahora un actor pasivo, acababa de cruzar una línea invisible, la del desarrollo autónomo de poder aéreo. Ya no se trataba de comprar seguridad, sino de fabricarla. La primera reacción llegó desde el norte. Washington observó el proyecto con mezcla de sorpresa y cálculo. En público,
Felicitaciones. En privado, preocupación. Un México con capacidad de producir su propio caza altera la ecuación de dependencia tecnológica. No implica amenaza, pero sí un nuevo margen de negociación. Para Estados Unidos, acostumbrado a controlar cadenas de suministro, el avance significaba una pérdida de influencia estratégica. En Sudamérica, la noticia encendió comparaciones. Brasil, con Embraer, había liderado el desarrollo regional. Chile y Argentina analizaron la posibilidad de cooperación o competencia. Por primera vez, México se colocaba en el mapa industrial militar del hemisferio, no como comprador, sino como fabricante. Esa diferencia cambia percepciones y, sobre todo, autoestima nacional. A nivel global, el gesto tuvo resonancia simbólica. La industria mexicana demostró capacidad técnica y coordinación que pocos esperaban. Algunos analistas vieron la oportunidad para equilibrar el rol del país entre potencias. No se trataba de construir un arsenal, sino de reclamar independencia. Un caza nacional dice, podemos defendernos y decidir nuestro destino. Pero el impacto más profundo fue interno. La población, acostumbrada a ver avances ajenos, sintió orgullo real. El video del vuelo, grabado por un técnico y subido sin permiso, se volvió viral en horas. Los comentarios no hablaban de política, sino de identidad. Eso también lo hicimos nosotros. El efecto psicológico fue tan importante como el técnico. Un país que se siente capaz, actúa distinto. En lo estratégico, el nuevo caza abría 3 caminos. Primero, reforzar la defensa aérea nacional y reducir dependencia en mantenimiento extranjero. Segundo, impulsar una industria dual, civil-militar, con empleo y transferencia tecnológica. Tercero, explorar exportaciones a aliados latinoamericanos. Cada opción traía dilemas. ¿Debe México vender armamento o limitarse a su defensa? Esa pregunta sigue abierta. El éxito también atrajo atención en Asia y Europa. Fabricantes medianos ofrecieron cooperación y licencias. La diplomacia mexicana entendió rápido el valor del logro. Podía convertir tecnología en influencia. Lo que antes eran contratos de importación, ahora podían ser mesas de negociación. El país dejaba de ser mercado para convertirse en interlocutor. Sin embargo, surgieron temores. Políticos y civiles exigieron transparencia ante posibles desvíos. Los mandos respondieron publicando los primeros datos abiertos del programa, subrayando que el objetivo era soberanía, no poder. El gesto calmó tensiones y mostró madurez institucional. Algunos medios internacionales bautizaron el evento como el despegue invisible de América del Norte. No fue estridente, pero sí irreversible. Porque un avión puede ser solo metal y combustible. Pero en este caso, representó algo más grande. La certeza de que México puede decidir su futuro sin tutelas. El vuelo inaugural había terminado, pero sus consecuencias apenas comenzaban. Cuando un país aprende a fabricar su defensa, también aprende a defender su destino. El entusiasmo duró poco. Después del primer vuelo, los titulares celebraron el orgullo nacional, pero dentro del hangar, el aire se volvió pesado. Los ingenieros sabían que fabricar un prototipo era una cosa y sostener una línea de producción otra muy distinta. México había probado que podía volar, pero aún no sabía si podía sostenerse en el aire. El primer obstáculo fue económico. El presupuesto del programa, inicialmente concebido como un proyecto experimental, comenzó a duplicarse. Los costos de materiales, software y mantenimiento no eran los mismos que en un taller civil. Cada sistema integrado, radar, sensores, aviónica, representaba una cadena de proveedores que el país aún no controlaba del todo. Los retrasos aparecieron rápido y con ellos las críticas. ¿Vale la pena invertir millones en un avión cuando hay hospitales sin medicinas?, preguntaban algunos. La pregunta era legítima y dolorosa. El segundo obstáculo fue político.
En el Congreso, los sectores más conservadores temían que el proyecto derivara en gasto militar innecesario. Los progresistas, por otro lado, exigían que el desarrollo tecnológico tuviera aplicación civil. Drones agrícolas, satélites de observación, motores eléctricos. Todos querían algo del proyecto, pero pocos comprendían su complejidad. La Fuerza Aérea se encontró atrapada entre presiones ideológicas y presupuestarias. Cada avance técnico debía justificarse como un avance moral. El tercer obstáculo fue estratégico. Aunque el prototipo había volado, faltaba lo más difícil: producirlo en serie con calidad constante. Se necesitaban nuevas plantas, técnicos especializados y certificaciones internacionales. México no tenía aún un ecosistema militar industrial consolidado. El país podía ensamblar automóviles o fabricar satélites, sí, pero un avión de combate exigía una cadena de precisión que no perdonaba errores. La diferencia entre éxito y tragedia podía medirse en milímetros. Y luego vino la presión externa. Algunos socios internacionales comenzaron a ofrecer ayuda técnica a cambio de acceso a planos y datos. Otros, discretamente, sugirieron detener el programa antes de que desestabilizara equilibrios regionales. Era la forma diplomática de decir: vuelen, pero no demasiado alto. Los ingenieros lo entendieron perfectamente. Cuanto más avanzaban, más solos quedaban. Sin embargo, el mayor riesgo no estaba en el aire ni en los despachos, sino en la sociedad. En los meses siguientes, las redes se polarizaron. De un lado, quienes veían en el caza un símbolo de independencia. Del otro, quienes lo consideraban un gasto inútil. En medio, una generación joven empezó a debatir algo más profundo. ¿Qué significa ser una potencia moderna? ¿Tener armas o tener autonomía? Los pilotos de prueba, por su parte, siguieron volando sin cámaras ni fanfarria. Cada vuelo aportaba datos, pero también dudas. Algunos sistemas aún presentaban fallas menores: vibraciones a alta velocidad, interferencias de radar, picos térmicos en el fuselaje. Eran problemas normales para un programa nuevo, pero cada titular negativo pesaba más que 100 horas de vuelo exitosas. El escrutinio público no daba tregua. En paralelo, surgieron rumores de espionaje industrial. Durante una noche, un técnico descubrió intentos de acceso no autorizado a los servidores del proyecto. Nadie lo confirmó oficialmente, pero la seguridad digital se reforzó de inmediato. Para muchos dentro del equipo, aquello fue una señal clara. El éxito del programa ya tenía enemigos. Y sin embargo, a pesar de todo, el proyecto continuó, porque más allá del metal, del dinero y de la política, había algo intangible que lo mantenía vivo: la convicción de que México no podía seguir dependiendo de otros para defenderse o para soñar. Esa idea, más que el propio avión, era lo que los movía. Hacia el final del primer año, el programa enfrentó su momento más crítico: una auditoría internacional exigida por organismos financieros. Los informes fueron duros, pero justos. Reconocieron logros notables en diseño y simulación, pero señalaron vulnerabilidades en logística y sostenibilidad económica. Fue un golpe, sí, pero también un llamado a madurar. No bastaba con volar, había que construir una industria que durara. Las últimas reuniones del comité dejaron una frase escrita en una pizarra: el riesgo más grande no es fallar, sino no intentarlo. Esa frase se volvió mantra dentro del hangar, porque en el fondo, el verdadero vuelo no era técnico, sino cultural. Era el salto de un país que empezaba a creer que podía hacer las cosas por sí mismo. Y así, entre éxitos parciales, críticas y esperanzas, el programa seguía su curso. Nadie sabía si llegaría al final, ni si el avión entraría algún día en servicio. Pero algo era innegable: el primer vuelo ya había cambiado la conversación. El proyecto mexicano de caza no era perfecto, pero era real. Y en un mundo donde la mayoría de los sueños nacionales se quedan en discursos, eso ya lo convertía en una revolución. El rugido del motor marcó historia, pero también abrió una tormenta de preguntas. Porque un caza hecho en México no solo es una hazaña tecnológica, es una promesa frágil sostenida por presupuestos, políticas y visión a largo plazo. Detrás del brillo del aluminio y las pruebas exitosas, hay un sistema que aún se construye pieza por pieza. Y la pregunta es inevitable:
¿Podrá México mantener el vuelo cuando las cámaras se apaguen? El primer gran obstáculo es la tecnología que falta. Aunque el avión despegó con orgullo nacional, todavía depende de componentes extranjeros, sensores, motores y sistemas de radar que no se producen localmente. Esa dependencia, aunque mínima, puede convertirse en una debilidad estratégica si las relaciones internacionales cambian. Lograr una autonomía completa no solo requiere inversión, sino años de investigación y voluntad política sostenida. Luego está el desafío del presupuesto. Diseñar un prototipo es una victoria, pero fabricarlo en serie es otra historia. Cada unidad puede costar decenas de millones de dólares, y mantener un programa así exige continuidad más allá de los periodos de gobierno. ¿Será capaz el Estado de blindar el proyecto de los vaivenes políticos o quedará archivado como tantos sueños industriales? La industria militar mexicana también enfrenta su propio dilema ético y administrativo. ¿Quién controlará la transparencia del gasto y la calidad de la producción? Si la defensa se convierte en negocio, el riesgo de corrupción o favoritismo puede minar la confianza pública. La autonomía militar solo es real si está acompañada de responsabilidad civil y supervisión rigurosa. Pero las presiones no vienen solo desde dentro. El entorno internacional observa con atención el nuevo vuelo mexicano. Algunas potencias podrían verlo como una oportunidad de cooperación tecnológica, otras como una amenaza potencial. En un continente donde pocos países tienen cazas propios, el avance mexicano redefine equilibrios y despierta cautela en varios despachos diplomáticos. Y aunque el proyecto simboliza independencia, también abre interrogantes geopolíticos. ¿Intentarán las potencias vecinas influir en su desarrollo con acuerdos, licencias o bloqueos silenciosos? ¿Podrán México sostener su autonomía tecnológica sin caer en la dependencia de alianzas impuestas? Cada decisión técnica, cada contrato de exportación puede convertirse en un movimiento dentro del tablero global. Aún así, hay algo que ninguna potencia puede frenar: la voluntad. Porque lo que inició como un sueño industrial hoy es un símbolo que unifica a ingenieros, pilotos y ciudadanos. El avión ya voló, sí, pero ahora debe enfrentarse a turbulencias políticas, económicas y diplomáticas mucho más complejas que cualquier corriente de aire. Y es en ese punto donde el verdadero reto comienza, porque un vuelo puede medirse en minutos, pero la independencia se mide en décadas. El futuro del caza mexicano no depende solo de su velocidad o armamento, sino de la capacidad del país para sostener una visión más grande que un proyecto militar. Una visión de confianza en el talento nacional, de continuidad más allá de los gobiernos, de fe en lo que se construye desde cero. El avión ya voló, pero ahora México debe demostrar que puede mantenerlo en el cielo, y con él su sueño de autonomía. México no solo construyó un avión, construyó una declaración de independencia. Durante años, los cielos parecían pertenecer a otros, y la tecnología de defensa era un privilegio ajeno. Pero hoy, el rugido de un motor hecho en territorio nacional rompe el silencio de la historia. Ese sonido no solo vibra en el aire, vibra en la memoria de todo un país que decidió no depender más. Este caza no representa una máquina, sino una mentalidad, una forma de decirle al mundo que el talento mexicano no solo repara, también crea. Cada línea de su fuselaje cuenta una historia de esfuerzo, ingenio y determinación. Y cada vuelo de prueba es un recordatorio de que la innovación no tiene bandera, pero sí tiene origen. Porque detrás de cada proyecto como este, hay una generación que se niega a aceptar los límites. Ingenieros que trabajaron de noche, soñando con ver ondear la bandera en el hangar. Pilotos que se ofrecieron a volar antes que nadie, con la confianza puesta en el conocimiento nacional. Y un país entero observando desde abajo preguntándose si esta vez el sueño podría volar de verdad. La autonomía militar no es solo una meta técnica, es una decisión de identidad. Implica creer que México puede defenderse, producir, investigar y competir sin pedir permiso. Es el resultado de combinar educación, innovación, industria y visión de Estado. Y aunque falta camino, el primer paso ya se dio. El cielo ya no es un territorio prestado. El reto ahora es mantener ese impulso encendido, porque el vuelo inaugural fue histórico, pero lo verdaderamente importante será el segundo, el tercero, el 10º.
Que este proyecto no se convierta en un símbolo de campaña y en un logro pasajero, sino en el cimiento de una nueva era industrial y tecnológica para todo el país. La continuidad es la clave. Si cada administración reinicia el camino, el sueño caerá en picada antes de alcanzar altura. Por eso, más allá de los gobiernos, se necesita una política de Estado, una visión compartida, un acuerdo nacional para proteger el conocimiento, financiar la innovación y blindar los logros de quienes construyen desde adentro. Y más allá del poder militar, está el poder simbólico, porque este avión no solo defiende el cielo, defiende la autoestima colectiva. Cada tornillo, cada ala, cada prueba fallida representa la capacidad de un país para creer en sí mismo, y esa creencia es la base de cualquier revolución tecnológica y cultural. Sin embargo, el vuelo también plantea dilemas que no se pueden ignorar. ¿Debe México compartir su tecnología con aliados o mantenerla como un escudo soberano? ¿Conviene abrir el mercado a la exportación o preservar el secreto estratégico nacional? Estas decisiones marcarán si el avión será un producto o un emblema. Y hay algo aún más profundo: el valor educativo y social del proyecto. Cada universidad que colabore, cada estudiante que participe, estará ayudando a sembrar futuro, porque no hay defensa más sólida que el conocimiento, ni arma más poderosa que una mente bien entrenada. Y este caza, más que una herramienta militar, puede convertirse en un laboratorio de sueños. Imagina lo que significaría una red de fábricas, ingenieros y técnicos desarrollando nuevas generaciones de aeronaves. Imagina el efecto multiplicador en la economía, en la educación, en el orgullo nacional. Eso es lo que realmente está en juego. No solo volar más alto, sino volar juntos. Que el metal del avión se convierta en el reflejo de una sociedad que avanza unida, con propósito y determinación. Porque la historia no se mide solo en guerras, sino en la capacidad de construir paz desde la fortaleza. Y México, al crear su propio caza, no busca confrontar, sino proteger lo que ama, su independencia, su talento y su voz. Cada nación poderosa comenzó soñando con lo imposible, hasta que un día lo hizo realidad. Y hoy México ha demostrado que ese día también puede llegar aquí. Así que este no es el final del vuelo, es apenas el despegue. El inicio de una nueva generación de mentes que mirarán al cielo con respeto, pero sin miedo. Un recordatorio de que el progreso no se hereda, se construye con trabajo, ciencia y orgullo. Y si tú crees que este es el México que merece contarse, comenta, comparte y suscríbete, porque la próxima historia también puede ser tuya.